Leamos entonces lo que queda del Apocalipsis 13, desde el 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 9. Dice Dios en su santa palabra. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es el número del hombre, y el número de ella, 666. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora bendita y hermosa para nosotros, que tú estés en medio de esta asamblea, Señor. Que tú nos acompañes, Señor, y que tu luz esté sobre esta asamblea. Gracias, Padre, por el bien que hiciste llamándonos a la luz y al conocimiento de tu Hijo y la revelación del Espíritu Santo, personaje de la Santa y Bendita Trinidad, que nos asesora, que nos consuela, que nos enseña y que nos acompaña en este tránsito, en esta vía, Señor, en este camino estrecho, angosto, pero glorioso, de la cual tu Hijo nos has colocado. Te estamos agradecidos, Padre, y hoy queremos aprender un poquito más de los dichos de la boca de tu Hijo. Bendícenos en esta mañana y permite que esa palabra se nos pueda quedar grabada en el corazón, y cuando llegue el momento traigamos a la mente la sabiduría de poner por obra todo lo que es bueno. Y esta asamblea, cada día aprendamos delante de ti a hacer lo bueno y no lo malo, siempre con tu fuerza, desechando todo lo que es malo. Hoy te pedimos una bendición para los presentes y para todos nuestros hermanos de esta congregación ausente por muchas circunstancias que solamente tú conoces. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quedamos en que esta es la segunda bestia, ¿verdad? Y esto es terrible, hermano. El enemigo no quiere que nosotros hablemos de él, tanto la bestia principal como la bestia segunda. Y esta segunda bestia que ya hemos leído y que está aquí, pero la vamos a dejar para ver si da, para después si da tiempo, pero vamos a hablar de un versículo que parece que no es aplicable. Algunos eruditos en las escrituras, oigan los muchachitos que están estudiando, ¿verdad?, dicen que este versículo que Juan puso aquí, el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, ¿por qué Juan coloca este versículo del Antiguo Testamento y práctica del Antiguo Testamento? De la cual, les repito, hay quienes estudian, pero cuando yo he leído acerca de esos comentarios de estas personas, parece que irrespetaran al Espíritu Santo. No aplica.
Entonces, entonces, ¿para qué leemos nosotros el capítulo 57 de Isaías? No es aplicable entonces para nosotros. ¿Ah? Mira, fíjese que muchas veces dice en la Escritura del Señor que Él da gracia ¿a quién? No, Él da gracias a los humildes y a los soberbios, ¿qué? A los abate. Bueno, está bien. Y siendo hijos de Dios y en el pueblo de Dios, en toda la historia, en los que son verdaderamente hijos de Dios en el pasado, en el presente, y todos aquellos siempre tenemos algo delante de Dios que somos un poco rebeldes, pero Dios siempre a ese hijo rebelde que hace Dios, lo abate, no lo destruye, sino que lo reprende, porque Dios es juicio. Dios es juicio en todo, y a quien Él ama. Ahora, ¿por qué Juan entonces, viendo lo que Juan no está colocando lo que a él le pareció, sino que la inspiración del Espíritu Santo que allá en la isla de Patmos le está revelando, y entonces él está tomando de lo que le están señalando los ángeles mandados por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo que está allí y por el Padre que está sentado en un trono. ¿Entiendes? Entonces Juan escribe lo que ve. Y este versículo, les vuelvo a decir que no les pasa a ustedes como hacen otros por allí, ¿verdad? Que dice que no es aplicable a lo que estamos leyendo. Porque que ustedes lo leyeron, porque yo sí lo he anunciado bastante. ¿Por qué esto? Oye, esto el que va a cautividad es necesario que vaya a cautividad, el que maten a cuchillo es necesario, oye, ¿verdad? Que es como una cosa que no tiene lugar. La cautividad se refiere pues a que en ese momento la bestia va a estar colocando presos, pues, deteniéndolos, llevándolos cautivos a todo aquel que no se adhiera a su modo de gobernar. Pero ¿a quién va a llevar cautivo? A los santos de la gran tribulación. ¿Y quiénes son los santos de la gran tribulación? El pueblo de Israel. Fíjense que no se le olviden eso, que ya Juan está hablándole aquí a quién. Los juicios que el Señor Jesucristo empezó en las trompetas, ¿verdad? En las trompetas y en los 7 sellos. Claro, falta lo más horrible que son las 7 copas. Ahora Juan está hablándole al futuro. En ese momento que Juan le estaba hablando, la iglesia tenía ¿cuántos años? Menos de 100 años, porque tú sabes que el Señor Jesucristo por el 30 más o menos, dice el Evangelio de Mateo, y el Señor Jesucristo cuando nació, cuando empezó su ministerio, era de 30 años, dice allí el Evangelio de Mateo. Bien, era de 30 años, y cuando duró 33 años, 3 años y medio de ministerio, y murió, y de ahí en adelante se cumplió lo que dijo: edificaré mi iglesia. Y de allí al año 97 todavía no habían llegado ni siquiera menos de los 70 años, menos de los 70 años. Pero la iglesia estaba nuevecita, estaba cruda, estaba en pañales y desconociendo. Además tenía un peligro en la iglesia, porque los primeros que abrigaron el evangelio por orden de Dios, ¿quiénes fueron? Los judíos que esperaban la salvación, pero los que oyeron el mensaje del Señor Jesucristo se abrigaron con la gracia del Señor Jesucristo y fueron, como lo vemos en los primeros capítulos de los Hechos, fueron agregados a la iglesia miles y miles, 5,000, 8,000, así, ¿verdad? Y se formó la iglesia. Ese texto va más allá de lo que... Claro, pero Juan, que fíjense que no miremos a Juan, sino el Espíritu le coloca a Juan, coloca eso. Mira, vuelvan a leer y fíjense su pensamiento. Que si uno ve, bueno, pero esto no tiene nada que ver, bueno, el que lleva a cautividad va a cautividad. ¿Cuándo se aplicaba esto? ¿A quién se le aplicó Dios esta fórmula física, este hecho físico? ¿A quién se lo aplicó? Si ustedes leen el diccionario bíblico, en el diccionario bíblico dice que el pueblo de Israel sufrió 10 cautividades, 7 pequeñas
y 10 extraordinarias grandísimas. Una de las grandes fue 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto esclavo a Faraón. 70 años pasando por otras pequeñas, 70 años estuvo el pueblo cautivo, llevado por Nabucodonosor y los asirios. ¿A dónde? En otros países y en Babilonia. 70 años. Y después, claro, vinieron otras pequeñas cautividad. ¿Entiendes? ¿Qué entiendes tú por cautividad? Estar retenido. Privado de libertad y llevado de un lugar a otro, ¿verdad? Porque así Dios, el libro de Deuteronomio, yo se lo recomiendo, que es bueno que lo lean en estos tiempos, ¿verdad? Sobre todo los capítulos iniciales, porque Dios hace mucho énfasis sobre eso, ¿verdad? Si ustedes no cumplen eso, y hasta ahora eso es aplicable. Eso es aplicable hasta que el Señor Jesucristo venga en gloria, de aquí el Apocalipsis capítulo 19. Eso no ha caducado. Por eso digo que ese texto va todo el pueblo todo el tiempo en cautividad de una forma. Claro, porque ellos se llevaron ese castigo, esa forma de presionarlos Dios para no destruirlo, como le prometió a Moisés. Yo no voy a destruir este pueblo, pero el que pecare contra mí, ese yo lo voy a quitar de mi presencia. ¿Cuál es la presencia? Yo no les acepto su culto, yo no les acepto la venida al lugar santo, yo no les voy a permitir que disfruten de mis bendiciones en esta tierra virgen que yo bendije desde el principio, la tierra de Israel. Entonces los entregaré en manos de ¿qué? Hombres como lobos rapaces, digo el Señor Jesucristo. Y cuando pecaban, desobedecían, el Señor les mandaba todo alrededor, porque cuando uno ve esto, ¿por qué Israel estaba rodeada de lobos rapaces, o sea, de hombres salvajes, imperios salvajes que deseaban lo que ellos producían, los alimentos y todas las riquezas que ellos tenían para quitárselas en la época de las cosechas, ¿verdad? Eran los pueblos alrededor. Y eso se lo llevaron ellos por desobediencia, porque si vamos hacia allá y leemos desde el capítulo 6 del libro de Josué, nos damos cuenta que ellos no cumplieron con la ley que Dios les mandó. Y entonces, como tenían riquezas en abundancia, oro en abundancia, ¿verdad? Tenían casas que ya no iban a construir, y de bloque y muro y tremendas casas como castillos. Bueno, todos ustedes lo han leído a la saciedad, ¿verdad? Hoy, cuando ellos estuvieron allá adentro, ya en las partes que iban conquistando, bueno, bajaron ¿qué? Es como el que tiene hambre, y ve cantidad de comidas, alimentos y come en abundancia. Y si tiene algo que hacer después de eso, no, ya no tengo ganas, no, yo me voy a quedar durmiendo, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Se desganaron, perdieron la fuerza. Y Josué, que conquistó 33 reyes conquistó Josué con la ayuda de Dios, y la mayoría de ellos, pero la mayoría también, la parte débil, que no cumplía las leyes de Dios, flaquearon, y entonces no se subían a montañas. En las montañas, así como el Ávila, vivían los amorreos, los gigantes más férreos, y los soldados que Dios los sentenció a morir, y no quisieron subir a hacerle guerra para destruirlos. Y esto que Dios les dijo, vayan que yo estaré con ustedes, dijeron no iremos. Pasó como los 12, ¿no? A quien Dios mandó a ¿qué? A inspeccionar la tierra. Después vinieron con un informe, asustando a todo el pueblo. ¿Ustedes han leído eso en el Número? Que después, mira, da lástima, y después que fueron por allá y vieron la tierra que Dios les tenía apartada, una tierra que fluye leche y miel, esa abundancia de todo, ¿bien? Y sin embargo regresaron algunos más o menos, y cuando Moisés le dijo, bueno, den un testimonio pues al pueblo, ¿qué pasó? 10 de ellos
No, son gigantes, nosotros somos una langostica, no, que va, es una tierra que traga hombres, no, y desganaron a los que nunca habían visto o oído eso. Siempre el enemigo está detrás de un propósito que Dios tiene con cada persona, como pasa con nosotros aquí, siempre. Claro, bueno, anoche estábamos hablando con una persona que el COVID, en muchas partes del mundo llevaron a los pastores de los líderes a suspender los servicios y cometieron un error que ahora andan entonces pidiendo perdón y tratando de conquistar las ovejas que se fueron y se mundanalizaron, que ya no quieren nada con él. Bien, malos pastores, hay capítulo 34 de Ezequiel, aplicaron mal eso. Claro, es cierto, aquí nos infectamos un poquito, pero no tanto, ¿verdad? Y aquí el único que murió, bueno, algunos murieron, otros no, pero la mayoría estábamos, ¿qué? Solventes, y cumplimos. Uno debe de obedecer la voz y no del enemigo. Lo que pasa es que el enemigo es invisible. Entonces, claro, cuando nos habla a través de un hombre, y sobre todo el enemigo tiene sus trucos, él nos habla de las personas más afables, más amigables, más allegadas. Entonces resulta que esa es la persona a quien él agarra para quitarle la voluntad al creyente que quiera hacer la voluntad de Dios. Que nunca permitan eso aquí en esta asamblea. Este versículo, los santos van a ser, Israel va a ser atacada de todas las Claro, formas. pero La sí, bestia va a usar claro. todo, y ahí es donde ellos tienen que ser perseverantes y fieles al Señor. Claro, ahora yo estaba en esto de la cautividad, porque si ustedes buscan toda la Biblia, pero para ser más práctico se lo vuelvo a recomendar todo, fíjense, ¿ves? Algunos pastores no les recomiendan eso. Busquen el diccionario bíblico ilustrado y ahí aparecen 10 cautividades, 7 pequeñas, y ustedes lo cotejan los textos allí con la Biblia, y es cierto. Y entonces se van a la historia de Israel y van a conseguir, y sobre todo la Biblia católica, apostólica, romana, en los libros apócrifos hay señales de todo eso, cómo ellos fallaron. Y Dios, por haber violado la ley de Deuteronomio del capítulo 1 al 35, al 32 que digo, cuando Moisés levantó el cántico de Moisés para ese pueblo, el pueblo vivió en rebelión contra Dios. Entonces, fíjate, la 3 mayor cautividad para los hermanos que no saben, ¿verdad? La mayor cautividad fue esa, la de los 430 años, los 70 años en Babilonia y ahora los 2000 años. La cautividad más grande que ha sufrido la nación de Israel, cautividad. Fueron llevados de su lugar que Dios les dio, su patria, su lugar de bendición, y Dios los llevó por pecado y desobediencia. ¿A dónde? Ahora Juan le está hablando nuevamente, viendo el futuro. Juan le está hablando al futuro, y nosotros estamos leyendo lo que le va a suceder en el futuro a la nación de Israel. Ahora que resulta, Juan trajo en esa inspiración, y el Espíritu Santo, colócame eso, porque esta es una amonestación para ti, para que tú le enseñes a esa iglesia en ese momento que se estaba levantando, que tenía más o menos como 70 años, y allí había una cantidad de judíos formando la iglesia, dispersa por toda la Asia Menor. Además de esto, que uno no ve en la escritura la iglesia iniciar, entonces mira, Juan prevenía a aquellos saboteadores, porque los hay bastantes, y Juan y Pablo y Pedro lucharon a capa y espada contra esos incrédulos y duros de corazón, creyentes, pero duros de corazón, porque no obedecían al Espíritu Santo. Las cartas de Timoteo, Tesalonicenses, Colosenses, y todo eso siempre hablándole el Espíritu a través de Pablo y Pedro y de esos apóstoles que entregaron su vida para adoctrinar y levantar en sana doctrina al pueblo de Dios, comisionado por Dios, que tenían que cumplir, como decía el apóstol Pablo: ay de mí si no cumpliere de evangelizar y adoctrinar a la iglesia y a los impíos. Ahora, esa cautividad tan grande que hasta actualmente está aplicable Dios al pueblo de Israel.
Esta cautividad tan grande en 2000 años se la está aplicando Dios a Israel. Cautividad. ¿Entiendes? Ahora cuando Juan le habla aquí a la iglesia inicial que regresó de Pamo, mira, a ustedes, entonces no se porten como se portaron los antiguos. No hagan esto porque ya Dios nos va a aplicar esto que antiguamente Dios llamaba ¿qué? Cautividad o a espada. ¿Entiendes? ¿Qué pasó cuando esto que dice aquí, ve? Al que espada, si alguno tiene oído, y el que va a cautividad, va a cautividad. Ahora, eso no es para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Entonces los judíos que estaban dentro de la iglesia podían en ese momento avisarle a quién, a sus compañeros, a sus paisanos, a sus congéneres. ¿Qué pasó? Que ellos entonces dijeron, mira paisano, tú no puedes dejar tu tierra, regresa a tu tierra, recibe la salvación, recibe a Jesucristo, que ahora nos ha unificado como nación junto con los gentiles. Y ahora no es por la salvación, no es por obra, sino por gracia. Y esa era la motivación de los judíos iniciales a favor de la gracia y de sus paisanos. Como lo vemos que Pablo se esmeró en eso. Y los hechos de los apóstoles, hermanos, son maravillosos, aprendérselo hasta de memoria. Como Pedro y Pablo y 4 hombres allí especiales trabajaban para reconquistar y llevar a la gracia los judíos y los gentiles en unificación. Por eso es que Dios le da la experiencia a Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, ¿verdad? Con Cornelio, el gentil romano, y Pedro aprendió que ahora tenía que predicarle ¿a quién? A los judíos y gentiles, porque Dios rompió esa pared de intermedio que impedía. Ahora Dios unificó. Entonces Pedro y Pablo y los demás aprendieron. Entonces fueron valientes, predicando, llevando el mensaje, para que se cumpliera lo que el Señor Jesucristo, por todo el mundo, edificando su iglesia con buen material de todas las naciones. Una pregunta. Ajá. Ese mismo texto 10 no incluyó también, o no se incluye también lo que fue la persecución a la iglesia en todo este tiempo. Claro, pero me quiero, y yo sé que hay muchos hermanos que aquí, me disculpan si es que yo no lo estoy, pero no entienden mucho esto. Y como sé que hay hermanos que no vienen al estudio y no preguntan, entonces se llevan algunas ideas de las escrituras y creen, no, esto lo pasan por alto. Esto es disciplinario. Este es un texto disciplinario, tanto para la nación de Israel como para la iglesia. Porque el Espíritu Santo le está hablando a Juan. Juan, colócame eso. Juan no puso lo que él quería, sino lo que los ángeles, mira, escribe lo que ves. Bien, ¿por orden de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, mira, ese es un orden. Y entonces, como yo le digo, esto no va para nosotros, sino para la nación de Israel. La nación de Israel, el pueblo de Dios en el momento de la tribulación. Porque ya la iglesia no está en ahora está el pueblo de Dios. Se llama pueblo de Dios porque entre todas las naciones fue el escogido. Y en todos los profetas mayores y menores, Dios lo llama mi pueblo, porque hizo un pacto de ellos con sangre. Y ese pacto todavía Dios no lo ha. Está vigente para ellos. Para ellos. Entonces, el que cuando uno predica, mira, eso no aplica, sí aplica, porque Dios es justo. Dios es misericordioso y lo que le prometió a Abraham, el padre de las naciones y de los judíos, se cumple. Entonces uno, mira, se quitan esos animalitos que andan por allí tratando de desviar a uno de la verdad. ¿Entiendes? Ahora, aquí esto que tú ves, cautivo a la cautividad, primero vamos a leer, busquen allí en Mateo 26, 52, ¿qué le dijo Mateo 26, 52, ¿qué le dijo al Señor? A Pedro. Tiene que ver con esto de a espada. Mateo capítulo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada
perecerán. Ajá. Ahora, eso es para nosotros. Ese es para nosotros. Explíqueme. Ese es para nosotros. Espada. No, porque La iglesia nunca vivió por la espada, no. sino Por por la fe. fe, Ajá. claro. Ahora, busquen todos, hermanos, el libro de Jeremías, que es el contexto inmediato de este versículo. ¿Jeremías qué? Jeremías capítulo 15, del 1 al 9. Ese es el contexto básico de este texto, Jeremías 15. del 1 al 9. Ese es el capítulo básico de este texto, pero para que lo vean, que Juan lo trajo al presente para que el pueblo de Dios judío aprendiera y también los rebeldes de la iglesia aprendieran. Eso es aplicable. Léelo ahí, Netalí. Del 1 al 9, Jeremías capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, echándolo de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, al que espada, a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién te entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Hasta allí. Estoy cansado. Oigan bien. Ahora fíjense, eso lo trae Juan en la inspiración y se lo presentó a los judíos formando la iglesia y a los que iban a ingresar a la iglesia y en el desarrollo de la iglesia. Y durante 20 siglos los judíos rebeldes, el Espíritu Santo hace énfasis sobre este capítulo, porque allá en la época de que cuando Dios le aplicó esto aquí allá en Jerusalén, la rebeldía era enorme, y cuando Manasés gobernó por 56 años, mira, eso Dios trajo una sequía enorme sobre esa nación, y entonces morían hasta de hambre en el campo, porque la sequía fue horrible, ¿entiendes? Y Dios vio que estaban violando la ley. Bueno, Dios entonces dijo hasta aquí y no los perdonó. Tan es así que habían circunstancias de que los invasores se llevaban a los jóvenes y a las mujeres todos en esclavitud. Bueno, Dios dijo, no los voy a librar, no los voy a librar. Y así fue como Israel se dispersó, y los que quedaban en ese Jerusalén, en esa época de Jeremías, como Dios le había dicho en el primer capítulo, mira, fue quedando vacía y vacía y vacía ya, ¿me entiendes? Entonces, claro, los que quedaron allí pobres y deficientes en eso que está en las Escrituras, con el tiempo se mezclaron, fíjese, se mezclaron con todo tipo de ¿qué? De extranjeros que venían de todas partes, y los verdaderos israelitas perdieron el sentido de la ¿qué? De la nacionalidad, de la pureza como hijos de Dios, como Jerusalén, que habían firmado un pacto. Y esa profecía se la ha aplicado Dios desde hace 300 años antes del Señor Jesucristo a todos los judíos dispersos por el mundo entero y a los creyentes rebeldes de la iglesia, que el Señor Jesucristo edificaré mi iglesia. ¿Entiendes? Pero no con principios básicos del hombre, sino con principios básicos y fundamentales ¿de quién? De Dios. Edificaré, y los fundamentos, como dice la Escritura, lo derramó Dios en 24 dones y lo dispersó a la iglesia. El que viola esos 24 dones actualmente en estos 2000 años es reo. Entonces Dios aplica eso. Bueno, si es judío, sabe que te estoy aplicando la ley de la cautividad, y sabe que actualmente
A mi iglesia no le permito vivir por la espada, como lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Mira, Pedro, el que viva por espada, morirá por la espada. Pero la iglesia ahora es la palabra, es la humildad, es la sencillez, es la predicación, ¿entiendes? Es la invocación a Dios. Y entonces Dios dice, yo soy tu pastor, de la cual nada te faltará en la vida. Entonces, en la vida... Una pregunta. Dígame, ¿no? Eso se cumple actualmente en todas las iglesias, como en los casos de muchos pastores que cerraron su iglesia y se fueron a otros países. Claro, porque mira, tú sabes que la iglesia habla de los pastores asalariados. Exacto. Y como dijo el Señor Jesucristo, el asalariado cuando ve el peligro, deja a las ovejas, huye y se pierde. Que esos son los asalariados que cuando ven el peligro, se huyen. El verdadero hijo de Dios, como decía Job, aunque me maten, aunque me mate, yo en él confiaré. Bien, aunque me mate. Bien. Entonces, hermano, nosotros debemos saber que esa palabra que rezamos y rezamos, no la ponemos por obra. Mira, no te dejaré, yo estaré contigo todos los días. Uno debe saber, pero todos los días, no domingo, el Señor no está únicamente hoy con nosotros, en todo momento, en las enfermedades. Fíjate que yo en esta semana, mira, el viernes pasado, antepasado, sábado y domingo estaba que me moría, pero tenía 2 enfermeras allí que yo veía, oye, y ustedes orando, mira, y me reanimé. Bueno, ya esta semana enseguida salía a dar vueltas por todos lados. Pero uno sentía la presencia de Dios y la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes estaban intercediendo, ustedes estaban orando, y es un deber de cada creyente de esa asamblea cuando caemos en cama, porque ninguno de los que estamos aquí, no digamos que nunca vamos a caer, porque estamos en un mundo que maldito, y todo cuanto agarramos sin la bendición y la aprobación de Dios nos hace daño. Viendo esto, esta cautividad, hermano, se la aplicó Dios a su pueblo, y ahora como estamos en los días finales y la iglesia no está, cuando entonces Juan está viendo, Dios le está aplicando al pueblo. Entonces ustedes, mira, ya yo me cansé de ustedes, y tan es así, para que veamos y para tumbarle la empalizada a algunos presagiosos que dicen que a través de la predicación y que del evangelio en la gran tribulación se van a convertir, ¿quién? Millones y millones, y eso es agregarle a la palabra de Dios. Tan es así que Dios va a rescatar al mundo entero, al pueblo de Israel del mundo entero. El pueblo de Israel no está allí, y le vuelvo a repetir, allí hay 10 millones actualmente, pero la mayoría de los judíos verdaderos están ¿dónde? Dispersos. ¿Y quiénes son? Los barredores de calle, no industrial. Elon Musk, ese es judío, y ese está estacionado allí, multimillonario, que por cierto se hizo una muñeca para dormir con una muñeca de robot. Qué horror, la locura que le da a los millonarios escépticos, ¿verdad? ¿Ustedes vieron eso? Sí. ¿Ah? Esa muñeca no le hace lentejas. No, pero para darle calor, pues, pero a batería. Pero bueno, después vamos a ver eso, es horrible, ¿oíste? Lo vamos a ver aquí. Ahora, ¿qué pasó? Que actualmente ellos no quieren dejar el mundo e ir allá. Y el sionismo es un movimiento de un grupo que está registrado en las Naciones Unidas y en Israel, llamando a todos los israelitas dispersos, vuelvan, pueblo mío, vuelvan. ¿Y qué va? No quieren. ¿Qué les detiene? Les detiene la fama, los títulos y el dinero dado por Dios. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el pueblo de Dios, lo que se llama el pueblo de Dios, avisado, entre paréntesis, no convertido, ¿entiendes? No convertido, sino que Dios lo llama a su pueblo por el pacto que hizo con él, ¿entiendes? Y Dios de allí va a cumplir lo que le prometió a Abraham. ¿Una qué? Un remanente. Y todos los patriarcas, Dios le hizo esa promesa: de ti sacaré un ¿qué? Un remanente. ¿Qué es un remanente? Un saldo. Todo este pueblo que vimos aquí, todo este pueblo que dice aquí, ¿ves? El pueblo de Dios, ¿verdad? Todo esto que dice en el versículo 10. Esta gente, ¿ves?
Por eso es que dice, y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, los santos, como lo llama Daniel en el capítulo, los santos de Dios. En aquel entonces Dios le permitirá la reconquista, el devolver de la cautividad, de vivir por la espada, por la violencia y lo material, y los traeré a la tierra que yo les di en pacto allá en el desierto, pacto de sangre, y les reviviré ese pacto. Para que ustedes entiendan eso, deben de leer capítulo 27, 28, 29, 30 y 31 y 32 del libro de Deuteronomio. Anótelo para que se enteren más, hermano. Anótelo, ¿verdad? Anótelo para que se enteren más de lo que Dios habló y lo va a cumplir, lo está cumpliendo, ¿verdad? ¿Lo oyeron? ¿Lo grabaron? ¿Ah? Desde el capítulo 29 Deuteronomio hasta el 32. Hoy, como están libres en las casas, léanlo en su casa. Y el último versículo del 32, que es el cántico de Moisés, es la coronación de esa incredulidad. Dios le ablandará a los entendidos y a los escogidos el corazón con la predicación del evangelio de Elías y Moisés. ¿Entendieron eso? Bueno, si entienden, no si... Bien. Dice que los santos cantarán el canto de Moisés. Claro, pero eso lo tienen actualmente, eso no es para nosotros. Para ellos. Ellos tienen eso y eso es repetitivo y algunos de ellos hasta lo abandonaron. Pero Dios les dice, ellos, ¿por qué no lo leen ellos? Porque cada vez que ellos están leyendo lloran porque en esto pequé, en esto violé y en todo, Dios sentenciándolo. Y Moisés, ustedes incrédulos y ustedes en todo, y eso, pero el versículo último dice, para como un favor de Dios, bueno, yo los traeré a la tierra y los bendeciré y los convertiré nuevamente en una nación santa para mí por 1000 años, ¿no? Y eso es importante, si se instruyen en la palabra y la retienen, pueden combatir y rebatir cualquier cosa que no está conforme a la palabra de Dios. Este verso literalmente es para los 144.000. Para el pueblo de Israel. Vuélvelo a leer, aquí dice, ¿ves? Un cordero, y aquí dice, ¿ves? Fíjate la segunda parte, el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Ahora, punto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, la nación de Israel. Ahora esa paciencia es que va a salir 2 predicadores, como ya yo lo he repetido. ¿Cuáles son? Con esa predicación antigua testamentaria y nueva testamentaria le despertará a ellos la fe del pueblo de Dios llamado los santos. De allí ellos no tienen tan endurecido y quebrantado el corazón, que dice allá en el primer capítulo y segundo capítulo, 4 capítulos de la carta a los hebreos, y vimos que no entraron a causa de ¿qué? De eso tenemos que ver en el capítulo 14, ¿verdad? Es para la nación de Israel porque la iglesia no está. No se te olvide que estamos hablando de 7 perfiles de la iglesia. No es la iglesia, es al pueblo de Israel. A quien llama su pueblo santo. Exactamente, pero de las cuales 144.000 van a salir porque son los que van a oír el mensaje. Son los que van a oír el mensaje de Dios. Y se van a arrepentir. Y como Dios es omnisciente, omnipotente y sabio, ¿verdad? Y todo multiplicador en bienes, sabe que de cada tribu se van a convertir 12.000, porque Él escogió, porque quiso 12.000 de cada tribu. Y los que no creyeron, pero que tienen el corazón medio ahí, Son los que entonces quedarán como al estilo de cautividad y espada. Ahora, pero para allá vamos. ¿Qué pasó? Esto es, fíjate, vuelvo a repetir, dicen algunos estudiosos que no es aplicable para la iglesia, sí es aplicable, porque Dios dice que Dios se cansa muchas veces de llamar a un pueblo contradictor y desobediente. ¿Cuántas veces Dios en la iglesia a nosotros nos está hablando, hagan lo bueno, dejar de hacer lo malo y hacer? Por la radio, fíjate que por la radio Dios le está hablando al mundo de Venezuela, por lo menos en la, ¿cómo se llama esta radio? Y constantemente, a veces yo me acuesto allá y oigo de 2:30 a 1, dejen de hacer lo malo y hagan
lo bueno. Dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? No, es que mira, recibí un tremendo bono y tengo tantos dólares. Mi hija, mujer, mira, arreglen todo, vamos para la playa. El próximo domingo vamos. Y le decimos al pastor hasta miente, no, que estábamos enfermos. Porque eso es la iglesia ahorita que tiene levadura y gente mentirosa. En el pueblo de Dios hay mucha gente ahorita mundialmente y en Venezuela mentirosa, violadores de la ley de Dios. A eso dice Dios, mira, está bien, pero no te voy a obedecer más ni te voy a dar más oportunidad. Mira, me tienen cansado, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque dice allá que Dios no dará por inocente ¿a quién? Dios no dará por quién? Al pecador, no lo dará por inocente. Ahora, ¿quién es que peca delante de Dios? La iglesia verdadera. La iglesia es la que peca, porque todo el mundo está abajo. Y la iglesia que Dios llamó a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Bueno, en vez de dar ejemplo, muchas veces la sal, si la sal se desvaneciere, ¿para qué sirve? Entonces, y si la luz le ponemos un manto encima y no alumbra, ¿para qué entonces encendemos? Entonces, eso nos llama a Dios a capítulo. Mira, tú como la luz, porque tú eres la luz del mundo, brilla como tal. Y tú como la sal, evita la contaminación. ¿Entiendes? Eso no puede ser. Entonces el Hijo de Dios tiene que hacerse un examen delante de Dios en la asamblea. Mira, porque mira, estás en peligro de ser llevado. ¿Qué es lo que manda Dios en la iglesia para disciplinar a un hermano rebelde? No, muchas veces las instancias, 3 instancias. Las instancias primero, en las instancias. Dios en la iglesia puso orden, ¿entiendes? Estatutos, ¿verdad? Ordenanza que no se debe ser violada por nadie. Y en los 24 dones está una distribución que debe todo miembro conocerla. Y que eso viene de jerarquía hasta el mayor al menor. Y entonces, mira, y les voy a decir una cosa, hermano, y que no les va a gustar eso. Algunos hermanos que me han criticado bastante, hoy han muerto muy feitos, ¿sabes? ¿Cree que Dios quiere el mal para un hermano? Eso se pasa, hermano, cuando uno tiene la lengua y va a la casa de otro hermano a hablar mal del pastor. Se sabe que el pastor no es un hermano perfecto, sino tiene fallas por todos lados. Yo se lo recomiendo, no hablen más de los que se paren aquí, no hablen. Pídenle al Señor, Señor, es yo tuyo, ocúpate tú de él, yo no. ¿No es así o sí? ¿No es así? Siempre hay el que lleva la palabra. Los hermanos que están aquí, es cierto, no son una maravilla predicadores como Billy Graham, pero están aprendiendo a predicar, ¿verdad? Pero hermano, disculpe, pero el que se para ahí tiene que tener cierto nivel de conocimiento para transmitir. Bueno, y aquí, está muy bien, está muy bien. Para él tiene que tener conocimiento para transmitir. Es cierto. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 3. El que quiere obispado tiene que primero tiene 3 niveles, conocimiento, ¿verdad? Tiene que tener lleno del Espíritu Santo y buen testimonio. Bien, 3 cosas, y lo repite el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Busquen entre todos 6 ancianos que tengan 3 requisitos: lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y testimonio. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Según las Escrituras, ¿verdad? En el capítulo de 4 del Efesios, versículo 25, dice: sean pues llenos del Espíritu Santo y no de vino. ¿Qué causa el vino? El alcohol. ¿Verdad? Entonces, ahora, la misma figura, el símil que usa allí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, lo aplica al Espíritu Santo. Es el hermano que cumple como María, la sierva del Señor. Y María fue llena de ¿qué? Engrandece mi alma al Señor, ¿verdad? Al Señor mi Salvador. Ahora, María desde pequeñita era llevada a la sinagoga y al templo, y su corazón y su mente estaba presto a lo que el expositor hacía en el templo, y a lo mejor tomaba nota,
Y aquella muchachita, aquella señorita a quien Dios escogió para ser la madre biológica del Señor Jesucristo, se llenó de conocimiento, no, oigan bien, de conocimiento, ¿verdad? Y es por eso cuando Dios le vio el interés a esta jovencita que todavía no había cumplido, según la historia, ni los 17 años, Dios la escogió y le dijo, bienaventurada eres entre todas. Ajá. Entonces le mandó el ángel Gabriel. Ahora María no fue que vino el Espíritu Santo, como Elías en aquella época, sino que se llenó de ¿qué? Y entonces cuando la persona está llena, cumple los requisitos, se ducha, se llena de conocimiento de la palabra de Dios, de allá del antiguo y de nuevo, y un poquito de historia, filosofía y sociología y ambiente. Esa persona tiene suficiente para exponer la palabra de Dios, fundamentalmente la palabra de Dios. Cuando el hermano se coloca aquí, tiene que tener ¿qué? Abundancia. Ayer yo le puse como ejemplo a los hermanos que el Señor se le presentó a Pedro en una mañanita, ¿no? Como de 5:30 a 6. Y entonces tuvieron toda la noche ¿qué? Pescando. ¿Y qué pasó? No agarraron nada, ni una sardinita. Y el Señor se le presentó ya resucitado, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, y que con las caras tristes, allá pusilánimes, y le dijo, bueno, toda la noche no tuvieron esto. ¿Qué les dijo el Señor? Lancen la reja. Lancen la reja a lo profundo, ¿verdad? Y entonces lo obedecieron. Y dice que recogieron. No podían con las estaban rompiendo. Mira, porque la Macarena tiene sus horas cuando los peces vienen a ensobar. Usted ha visto en las películas cómo los salmones vencen tantos obstáculos para volver a donde nacieron. Pasan cataratas, cerros, ríos, vienen del mar hacia el río. En los Estados Unidos pasa eso y en Rusia, ¿verdad? Pasa eso, los salmones. Y llegan y cumplen Parece mentira que esos pececitos de 4 y 5 kilos puedan brincar más alto que esto. Entonces, si la naturaleza nos enseña a nosotros que ellos cumplen con eso que Dios le colocó a esas criaturas, peces, que tienen que venir a ensobar donde ellos nacieron. ¿Bien? Ahora, lo mismo pasa con la macarela. La macarela llega el momento en todos los mares del mundo, que llega el momento cuando los pececitos chiquiticos están, fíjense, los pececitos chiquiticos son los que alborotan las aguas media calientes, ensobando. Y entonces cuando eso sucede por millones, ese krill, ese camarón y ese otro pesito chiquitico, que son millones, ¿qué pasa? Viene la cantidad de peces grandes, y forman un alboroto de toda clase de peces en ese lugar. El pescador que sabe que llegó la macarela va con su barco y lanza su ¿qué? ¿Cómo se llama? La red, y enseguida pesca toda clase de peces, hermano. Eso es lo que el Señor nos enseña, como le dijo a Pedro, lanza a lo profundo, porque el Señor sabía que ya venía la macarela, ¿verdad? La macarela, ¿me entiendes? También tiene esa palabra, pero se llama la macarela porque es los chiquiticos, esos pequeñitos que atraen a los grandes. Como dice el dicho, el pez grande se come. Bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que eso fue lo que el Señor enseñó a los apóstoles y nos quedó en ese evangelio, que mucha gente a esa expresión no le hace mucha atención. Eso significa que el hermano que quiere predicar tiene que ¿qué? Hurgar, buscar, averiguar, ¿verdad? Y entonces, bueno, y mira, oye, yo tengo aquí unas palabrotas, yo no entiendo hebreo. Bueno, hay ahorita diccionario en hebreo, en latino, en arameo, en todo, diccionario. Y entonces el que quiera conocer, porque eso es tuyo, ¿verdad? Yo quiero hablar en hebreo, bueno, okay, está bien. Quiero hablar en arameo, está bien. Quiero en latín, también. Todo eso se lo está facilitando Dios a su pueblo actualmente. Las escuelas facilitan eso. Lo único que las escuelas piden mucho.
Entonces, ¿qué resulta? Que el verdadero hermano no se conforma únicamente con venir, tomar la cuenta, así Mateo 26, 32, así está bien, y se va. Pero si el hermano no, ¿cómo que se llaman los animales que comen? ¿Cómo que hacen los animales que se sientan en el campo? Tiene que rumiar. Ah, ¿verdad? Saborear la palabra de Dios. Y mira, ¿qué pasó? Que el hermano de esta congregación debe de rumiar y hurgar también y escudriñar la palabra, para que cuando se pasa aquí en 10, 15 minutos, presente al Señor Jesucristo como el Salvador del pecador. ¿Entiendes? Claro que cuando se pierde esa meta, el hermano a lo mejor está pensando en otra cosa, dice aquello, dice el otro, y lo que el Espíritu Santo le indicó: predica a Cristo, muerto, crucificado, muerto y resucitado, para salvación al pecador. En 3 puntos, el hermano que se sienta aquí, bueno, Juan, el amor de Dios, Dios nos ama, hermano, y Dios te ama a ti, y Él murió en la cruz por mí pecador y por ti pecador, porque tú no lo aceptas, hermano, acéptalo, pecador, y entonces, para que tú veas, y el Señor le dijo a Timoteo: mira, el que no naciere de nuevo no puede. Nace de nuevo, arrepiéntete. Y bueno, y como no tiene más que decir, bueno, que el Señor bendiga esta palabra, y pan y se basó. Pero si se puede, mira, yo tengo industria, tengo comercio, yo tengo el otro, mira, ahí compré un caballo, no, todas esas cosas. Entonces se salió, está botando el líquido fuera. Hermano, también tiene que ser culto y educado. Bueno, eso es importante. Y bueno, lo que yo iba a decir, los 24 dones enseñan que la membresía, por autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene que tener, mucho respeto a los que llevamos la palabra de Dios. Y no rebelarse porque cree que todo lo sabe y que todo lo puede hacer. Fíjate que la carta a los tesalonicenses es muy enfática en esto, ¿verdad? Los que lleváis la palabra de Dios, que sean tomados ¿en qué? En estima y en respeto, ¿entiendes? No es que le van a presentar a uno ¿qué? No, eso no, nada de eso. Ni tampoco nada de aquello, nada de eso, ¿verdad? Sino únicamente respeto a los que se paren aquí, con todo respeto, aunque no con mala cara, porque yo soy el uno que muchas veces jocosamente le digo algo a los hermanos, pero hasta allí, pero claro. Y todos los hermanos varones que pidan himnos con reverencia, los hermanos varones que oran, siempre una oración, dándole oportunidad a los demás para que también se levanten, ¿no? Y para que las oraciones lleguen al cielo y el Señor responda, ¿entiendes? Y persistente siempre. Pero siempre tiene que haber en la congregación el rebelde, el desobediente, que como dice la palabra de Dios, tráemelo a mí. Nunca tomar, el pastor y los dirigentes nunca tomar la iniciativa, sino llevárselo al Señor, porque el Señor es quien se va a encargar, tarde o temprano, capítulo 10 y capítulo 11 de la primera de Corintios. El Señor se encarga con el hermano rebelde o la hermana rebelde o los matrimonios rebeldes. Y esto que ustedes están viendo aquí, de esto nos toca a nosotros cuando nos rebelamos contra Dios, ¿entiendes? Y si Juan le está haciendo énfasis en ese capítulo 10, este versículo 10, de 10 aquí, al pueblo de Israel, bueno, ustedes, fíjense la última palabra, ustedes ya me tienen irritado y no los voy a librar más. Ahora el Espíritu Santo usó una palabra contra el mundo y la iglesia de Corintios a través de Pablo. ¿Y qué le dijo entonces a los rebeldes a través de Pablo? ¿Entienden? Los tales muchas veces se han dejado en manos de ¿quién? ¿Cómo es posible que muchas veces uno tenga que ver que algunos hermanos por voluntad propia se entregan en manos de qué? Del mundo. ¿Y qué dice la primera de Juan? ¿Verdad? Mundo. No, pero mundo, ¿cómo dice 3 palabras? Demonio, mundo y carne. Los hermanos que dejan su lugar
su lugar, están dejando entonces ¿a quién? Al Señor. Ahora, ¿qué hace el Señor? Bueno, está bien. Como el hijo pródigo, que lo hemos visto aquí presentado en muchas cosas. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volvió derrotado, desnudo, pobre, desnutrido, y sin embargo el Padre lo recibió con mucha misericordia. Eso es porque nosotros los que enseñamos la palabra de Dios no somos dueños ni somos cabeza de ningún miembro de esta asamblea, sino que 3 veces y solemnemente en Juan 10 dice el Señor: yo soy el pastor. Pedro, allá hasta que aparezca el príncipe de los pastores, y el Señor Jesucristo es el pastor de la iglesia. Entonces uno debe tomar en cuenta que cada hermano a quien Dios agrega a esta iglesia es una oveja, y como es una oveja lo encontramos más ampliado y explicado en la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue que lo llevó al mesón? Al samaritano. ¿Quién lo rescató? Al Señor, en la figura aprendiendo, lo rescató. ¿Y aquí dónde lo llevó él? Al mesón. ¿Qué es el mesón? La asamblea. Él es que agrega a la asamblea. ¿Y quién le pagó al portero? El portero no es el Espíritu Santo, sino el pastor que le suministra alimento de la palabra de Dios. Y entre ellos van las normas de respeto y de obediencia a la Trinidad, a los ángeles que están presentes y a los que llevamos la palabra de Dios. Eso no significa que vamos a hacer una asamblea de mala cara, como algunos me dicen. Yo no puedo tener mala cara porque esa es mi naturaleza. Si a Hería, Romar y las cargo locas en la casa, una rochera ya, bueno, es que ese es mi humor natural, y además como yo gozo la salvación desde que creí, siempre me estoy como todos ustedes jugando, cariñosamente, respetuosamente. Y que lo diga alguna persona aquí: nunca he ido a un hogar, mira, aquí estoy yo, no tiene un cafecito por allí, o no tiene una sopita. No, en 60 años he respetado todos los hogares. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso lo manda las Escrituras. El que enseña y el que está con una responsabilidad como la que yo tengo, tiene que cuidarse mucho y no andando fisconeando por aquí y por allá, porque eso lo prohíbe Dios. ¿Entiendes? Dios en la era de la gracia mandó un nuevo sistema. Ese era antiguamente los pastores y los patriarcas que andaban por allá y por acá, y eran dignos de recibirlo y darle de todo porque no tenían cómo, dejaban todo para servir al Señor. Hoy en día no, hoy hay toda comodidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que como asambleíta pequeña debemos ser más respetuosos, más obedientes, ¿verdad? Más dedicados a la palabra. Los hermanos que están aprendiendo sean vasos que el Espíritu Santo pueda verter los conocimientos en él. A los rebeldes, entonces Dios le aplica esto que le está aplicando al pueblo de Israel. Bueno, como cautividad de espada. Bueno, Israel, no todo Israel va a ser... y sin embargo, si usted en el capítulo 11 de Romanos va a decir que sí va a salvo, dice, y todo Israel será, pero malentendido por los... Entonces, siempre en Israel habrá rebeldes, desobedientes, que no quieren volver a lo que Dios lo está llamando. Bueno, le dio la última oportunidad en la gran tribulación. En la iglesia, Señor, siempre hay hermanos, esposos, matrimonio, familia rebelde a Dios. Bien, mira, de aquí se fue una familia para los Estados Unidos, porque un hermano le reclamó, uno de los pastores en la época pasada, le reclamó porque no vino lunes y miércoles, y él le contestó mal a ese pastor que le estaba llamando la atención, porque quería saber por qué no vino el lunes y el miércoles. Le respondió mal, y entonces el pastor que lo estaba amonestando, bueno, dijo, bueno, está bien, yo voy a hablar con los demás hermanos y quedará suspendido de las actividades de la iglesia. No que te vamos a botar de la iglesia de Dios, sino de las actividades. Ese hermano, esa misma noche, se fue para siempre con su esposa y sus hijos de esta asamblea. Él sabía que estaba cometiendo error. En vez de decir, hermano, no pude venir porque estaba trabajando, estaba haciendo esto, estaba el otro, pastor, oye, por favor, discúlpeme, pídale al Señor que me presente unas mejoras, porque para eso tenemos la ¿qué?
para dialogar y compartir, y sobre todo con el más entendido, que siempre tiene una pequeña iluminación de parte de Dios, ¿verdad? Para iluminar y orientar el que está desviado. Bien, pero no que el pastor sea un bruto, como lo dice el Señor, que no, el pastor no tiene que ser un ¿qué? Un gañán, que es un gañán que está en la Escritura, en los Evangelios. Un gañán es el que lleva los búfalos a la agricultura. 2 búfalos que van entonces junto con el que está entonces en el arado, ¿no? Y él se monta en el arado. El gañán es el que se monta en el arado, ¿verdad? Encima. Y entonces los 2 búfalos que van parejitos van haciendo los surcos. Y él lleva, mayormente el gañán es un empleado, siempre un empleado. ¿Entiendes? Entonces él lleva una varita, y entonces esa varita el patrón le dice: tú me le vas a decir a esos 2 búfalos, me lo vas a llevar los surcos pero derechito, pero tú le das un golpecito así en el lomo, arriba, taca, 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 y ellos van marchando. Pero el empleado bruto, ¿qué hace? Lo puya. Entonces a puyar le hace una gusanera al búfalo, el búfalo le cae gusano y se le muere el patrón. ¿Y quién pierde? El patrón. Entonces el gañán es aquel que puya al ¿qué? Y hiere al hermano. Ningún hermano de esta congregación debe de herir al otro, sino tratarlo con afabilidad, con respeto, con amor, con cariño y con restauración. Y la restauración, qué bella es cuando los esposos, los hogares y la asamblea se reconcilian en todo. Bien, eso es bello y hermoso, que Dios lo manda para que seamos una asamblea agradable delante del Señor. Y esto que se la está aplicando Juan a los judíos rebeldes, que lo está viendo en futuro Juan y lo estamos viendo nosotros, eso se va a cumplir. Y que Dios quiere, que lo mandó al Espíritu Santo, que Juan lo colocara, quiere que en esta pequeña manada no haya ninguna persona rebelde, que pongamos desobediencia a la palabra de Dios, porque tarde o temprano Dios, y como leímos allá en el Apocalipsis, ¿no? 7 veces dice Dios: por cuanto no llenas estos requisitos, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Hermano, que Dios nos ayude como asamblea a aprender cada día, y entonces nos veremos entonces en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, los creyentes lloraremos por última vez cuando Dios nos saque a nosotros. Mira, mal cielo, mira todo lo que hiciste. Tú no creías que yo te iba a premiar, mira todo esto. Y eso es una realidad. Entonces, ahora, hermanos, para el último domingo, léanse el capítulo 2 mira, anótenlo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Medítenlo bien, para que cuando vayamos a leer esa segunda bestia, capítulo 2, mira, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 2. Léanselo para que al fin del mes, si el Señor lo permite, podamos leerlo bien. Pero esto que está aquí es la bestia que viene, la segunda bestia, pero ampliada con conocimiento, ¿verdad? Que Dios lo bendiga.